Victoria muy importante para el conjunto de Héctor Morillo, que no pierde rastro al líder de la categoría. La primera parte fue equilibrada, la posesión del esférico era para Gavá, sin embargo, las ocasiones más claras las tuvieron los azulones. Hacían daño a través de córners y jugadas a balón parado. No obstante, al límite del descanso, una gran intervención del portero Wilder evitó el primer gol de los visitantes. Con el resultado de empate a 0 y una segunda parte donde quedaba todo por decidir, se llegaba al término de los primeros 35 minutos. La segunda mitad fue totalmente diferente, parecía que los visitantes jugasen solos. Un Gavá volcado en hacer gol y un Belviche encerrado hacían que la comodidad de los dorados fuera superior. Poco duró la igualdad en el marcador. A falta de 20 minutos para el final, Miguel Fernández marcaba el primero, 0-1. Gran definición del dorsal 9 tras un buen pase de Aitor. La unificación Belviche no se vino abajo, pero la escuela Gavá vivía su mejor momento. Pasaron 10 minutos y de nuevo Miguel hacía subir el segundo al luminoso de la feixa llarga, 0-2. Estaba prácticamente todo el pescado vendido y los locales se veían superados por un Gavá que es claro candidato al ascenso. Cuando el partido ya moría, Joel Junquera marcó el tercero y le puso la guinda al pastel, 0-3. En los últimos minutos, los locales podrían haber sorprendido al portero visitante, pero no estuvieron acertados. Finalmente, los 3 puntos volaron a canto relló y la escuela Gavá se marcha de vacaciones sumando una victoria que les permite seguir soñando. Por otra parte, los de Hospitalet se aproximan a la zona peligrosa de la clasificación. Se ha acabado 0-0 y decíamos en la narración que la segunda parte pues se planteaba de una forma pues que cualquiera de los dos equipos podría haber marcado. Vosotros en la primera parte habéis tenido ocasiones, un Gustavo muy enchufado quizá en la primera parte, pues en la segunda no le llegaban balones. La cuestión es, ¿qué ha pasado en la segunda parte? ¿Por qué ese cambio tan brutal respecto a la primera del Belviche? Bueno, el cambio es que es muy complicado jugar todo el partido detrás del balón y nosotros lo teníamos claro que el Gavá era el que tenía que tener el balón por clasificación, por jugadores y bueno, porque por plantilla el tema, ellos tienen un proceso de selección y nosotros pues no lo podemos tener. Incluso tenemos 11 chavales de primer año y es complicado en primera división con 11 chavales de primer año, 3 lesionados, 3 enfermedades, tal. Es complicado, pero bueno, la primera parte, como tú dices, ha sido buena. Hemos tenido nuestras oportunidades, no las hemos aprovechado y luego lo hemos pagado. Una decisión arbitral, pero bueno, el resultado tampoco viene muy marcado por ello. A día de hoy la permanencia está asegurada. A día de hoy no, pero bueno, quedan partidos, estamos quitos por la cola, dependiendo de lo que haga San Ignasi. Tenemos que ir a su campo, aquí ya ganamos 7-2, si no me equivoco, 7-2, 6-2. Y bueno, tenemos que sacar algún puntito antes de llegar a la zona de los últimos 5 partidos, que es cuando jugamos contra los 3 que van por debajo nuestro y alguno más de la mitad. Vale, pues muchas gracias. Bueno, Sergio, ¿qué os ha pasado hoy? Hoy venía un equipo fuerte, el Gavá, iban terceros, un equipazo. Al descanso habéis llegado 0-0 y luego en la segunda parte el Belviche ha bajado mucho. ¿Qué es lo que ha pasado? Somos un equipo aún del primer año, casi todos, y tenemos que aprender aún de jugar al fútbol 11. Y a la segunda parte nos hemos relajado un poco y nos han metido 4 porque son muy buenos. ¿Tú crees que el Belviche es equipo para mantener la categoría? Es decir, ¿está cerca la permanencia? Sí, nos podemos salvar tranquilamente jugando bien. Como hemos jugado la primera parte, podemos ganar a muchos. Bueno, Héctor, felicidades por la victoria de hoy aquí en el campo de Belviche. Como hemos comentado también al míster del conjunto local, la primera parte empate a 0. Y quizás la segunda, el Gavá no esperaba estar tan cómodo como ha estado. Ha tenido la posesión total de la pelota. Y bueno, 2 goles de Miguel en 10 minutos han puesto el partido pues muy de cara para el Gavá. ¿Cómo has visto el partido hoy? ¿Cómo crees que tenéis el ascenso cada vez más cerca?
Explícanos un poco. Sí, bueno, nosotros esperábamos que iba a ser un partido complicado porque venimos de una racha bastante buena, que llevamos 4 partidos dejando portería a 0, ganando bastante cómodos y habíamos hablado durante toda la semana de trabajar algunas cositas que sabíamos que nos iban a poner difícil y sobre todo teniendo tan cerca el partido contra el Europa, el actual líder, pues nos esperábamos ya un partido en que posiblemente se nos iba a ser un poquito más complicado estar desde el principio metidos. Hemos intentado hacer mucho hincapié toda la semana en esto, pero al final nos ha costado. Y luego en la segunda parte, cuando hemos visto que realmente necesitábamos poner una marcha más, los jugadores han cambiado y sin llegar a hacer un partido del nivel que deberíamos, ha estado bastante bien la segunda parte y cómodo, sí, como has dicho. ¿El Belviche, tú crees que será un equipo que sufrirá de aquí a final de temporada? Bueno, es un equipo que se está complicando bastante ahora porque hay 4 o 5 equipos ahí abajo que se están quedando un poquito rezagados y otros equipos como el Sants, el San Ignasi, que se están un poquito escapando de allí. Hoy era muy importante para ellos, también lo sabíamos y esperábamos que saliese tan fuerte como han salido al principio y la verdad es que lo tendrán complicado, pero yo creo que si siguen en esta línea podrán seguir en la categoría. ¿Vale? Muchas gracias. ¿No? Sí. Bueno, Miguel, hoy victoria cómoda en campo de Belviche, tú 2 goles. En la primera parte os había sido empate a 0, que quizá la segunda parte tampoco estaba prevista como tan cómoda para el Gavà. Con toda la posición que habéis tenido, has llegado tú, 2 goles, hombre del partido sin duda. ¿Qué sientes ahora mismo? 2 goles, el equipo ha ganado, estáis cerca del liderato. Ya, estamos contentos por la victoria, pero hoy voy a pinchar a alguno de los dos, recortaremos puntos y cuando venga la Europa pues a ganarla. ¿Qué te ha parecido el Belviche? Han aguantado bien. Digo, en la vuelta en 5 minutos 3-0 salieron mal, ya que hoy han salido bien, han aguantado hasta que han llegado los goles. Tenéis un equipo muy competitivo, ¿eh? Los cambios casi no se notan, ha entrado Parra en la segunda parte, más jugadores, sin duda es un equipo muy competitivo y hoy tenéis bajas, que había jugadores que se iban con él, la verdad. Sí, sí. O sea que... Morata y Paul Lorenzo y el Alex Campuzano. ¿Tú crees que sois un equipo que podéis ascender este año? Sí. Sí. Ya está, muchas gracias.